Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes, que estamos aquí de a solapas. No, ya llegó Temoris Greco. Arnoldo, buenas tardes. Ya llegué a echar el de las solapas. Temoris viene llegando de León, Guanajuato, a la Ciudad de México. ¿De veras? ¿Qué andaba haciendo por aquellos lares, Arnoldo? Vi un anuncio de una charla en la Ibero de León. No, pero fue híbrida. Ya ves, ahora es lo de hoy. Modalidad híbrida. Yo ya me iba corriendo al Ibero para saludarte, mano. Fíjate, pero aquí lo puedes saludar. Temoris, buenas tardes. Hola, Julio, Arnoldo. ¿Y dónde está don Arturo? Un poco retrasado, seguramente debe estar ya por llegar. Pero bueno. Yo iba a saludar y invitarle unas guacamayas acá en León, que para que vea lo que es bueno también, que no todo es el covadonga. Unas guacamayas, pero luego dice Andrés Manuel que las guacamayas son del Pentágono, algo así. Sí, pero no esas, no otras, esas. Bueno, vamos entrando en materia porque hoy hay mucho material y bueno, la verdad es que hoy es un día en el cual me parece a mí, pues que el tema es Ayotzinapa, la marcha que está por iniciar en esta tarde, las palabras del presidente de la República, la reunión de ayer con los familiares de los 43, la postura dada a conocer por el abogado Vidulfo Rosales. Temoris, ¿qué pensar? ¿Qué decir hoy a 9 años de distancia? Pues ya este gobierno renunció. ¿Así? El compromiso no se va a cumplir. El compromiso del presidente, y es sumamente triste. En septiembre de 2018 fue el momento en que Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, se reunió con las madres y los padres y asumió un compromiso que pues ya eran 4 años de la desaparición y por primera vez en esos 4 años vimos alegría y esperanza en los ojos de las madres y los padres. Incluso le dijeron que él no era presidente electo, que él era su presidente, y fue un momento muy emocionante. Y ahora pues la marcha de hoy, como la del año pasado, como la de hace ya 2 años, no va a haber palabras bonitas para el presidente en la marcha por Ayotzinapa, porque no se cumplió con el compromiso. El presidente en sus primeras decisiones de gobierno empezó a reaccionar en el sentido de cumplir su promesa y se crearon tres instrumentos de investigación para el caso de Ayotzinapa. Una fiscalía especial, que era el instrumento más importante porque es el que tiene consecuencias jurídicas. Una comisión de la verdad para establecer, como mecanismo de reparación del daño para que las familias de los desaparecidos y la nación y el mundo pudieran saber exactamente qué es lo que pasó. Y el GIEI, que entraba como coadyuvancia internacional. Y el papel del GIEI es que no se puede disminuir. Había cosas que no se sabían hacer aquí en México. Había partes de la investigación, incluso hasta artículos conceptuales sobre cómo presentar los casos ante los jueces para tratar de establecer las responsabilidades, para tratar de que quien tomó una decisión sea sancionado por ello o llamado a cuentas, aunque no sea la persona que la ejecutó. Y pues avanzaron con lentitud durante un tiempo porque no se podía de otra, porque durante 4 años se había manoseado el caso, se habían torturado personas, se habían destruido evidencias, se habían fabricado evidencias en la administración pasada. Entonces tú llegas a un caso en donde ya buena parte de las pruebas que te permiten entender qué es lo que pasó, pues ya habían sido destruidas o adulteradas o invalidadas. Y también de los testimonios. Había gente que ya también había sido asesinada. Bueno, todo un desastre. Pero sobre todo que fue muy difícil construir la unidad de investigación y litigación del caso de Ayotzinapa, o sea, la fiscalía. Porque como una fiscalía especial tenía que estar encuadrada dentro de la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía General de la República, aunque le hubieran cambiado el nombre, seguía siendo exactamente la misma institución que había fabricado la mentira histórica. Seguían las mismas estructuras, los mismos señores, las mismas señoras, los mismos mandos,
Todo el mundo igual, exactamente. Entonces, ellos nombraron a Omar Gómez Trejo con la venia y la confianza de las madres y los padres, nombraron a Omar Gómez Trejo como el encargado, o sea, llega él como externo y lo meten en esa institución a investigar a la misma institución. Y obviamente al principio hubo sabotaje y hubo todo tipo de cosas. Logró construir un equipo de gente comprometida, un equipo de gente valiente que se atrevía a investigar a la fiscalía desde adentro de la fiscalía y con la presión de la fiscalía, con la presión del ejército, la presión de la marina, la presión de inteligencia. Y ahí lograron avanzar hasta que les pusieron un alto. Y les pusieron un alto en la forma de apoderarse de las acciones de la fiscalía, apresurar la judicialización de Jesús Murillo Caram, tumbar 21 órdenes de aprehensión, quitarles agentes ministeriales, hicieron todo eso, provocaron la renuncia de Omar Gómez Trejo y colocaron a un nuevo señor, a Rosendo Gómez Piedra, que pues es un tabasqueño que llenó la Fiscalía Especial con sus pues cercanos, que también son tabasqueños y que no tienen la menor intención de avanzar. En ese caso, acaban de sacar a las últimas 2 personas, los últimos dos fiscales que sí conocían el caso y que sí estaban comprometidos con él. Y ahora hay otros señores que no van a hacer nada. Lo más que van a hacer es, si tienen suerte, buscar algunos restos por ahí. Si tienen suerte, ojalá que haya alguna identificación positiva en laboratorio, pero ya no van a avanzar más. El otro instrumento de la investigación es el GIEI, que ya se fue, y el otro instrumento de la investigación, o sea, el tercer instrumento era la Comisión de la Verdad, que ha quedado lastimada y neutralizada por su aislamiento interno y también por el uso de evidencias que no podían ser verificadas. Entonces tenemos que ya no hay para dónde con la investigación. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este momento que se está viviendo a 9 años de la tragedia de Iguala, Arnoldo? Bueno, pues además de todo lo lamentable que resulta el hecho en sí, esto que describe muy bien Temoris, y el hecho de ser un país que no puede realizar un proceso de justicia sobre un caso de esta magnitud, lo cual nos deja una explicación muy clara de por qué vivimos la impunidad que nos tiene en la situación de violencia actual, puesto que aquí no se castigan ni asesinatos de esta magnitud ni los de todos los días. A mí me parece más grave aún el hecho del síntoma que evidencia, ¿no? El hecho de que la cuarta transformación en realidad no está avanzando fundamentalmente porque renunció a una cosa, que fue transformar la relación de los civiles con el ejército mexicano. Y que el presidente de la República desde muy temprano decidió que el ejército sería un aliado fundamental del éxito de su sexenio, simplemente, y su sexenio no es la transformación. Y lo usó para todas estas cuestiones que ya sabemos. No sé en qué momento, y sería muy bueno quizás revisarlo con detenimiento, en qué momento ocurren estos quiebres, porque me imagino que son varios. En qué momento decide que sea el ejército el que se haga cargo de obras civiles, que asuma responsabilidades como las aduanas, etcétera, porque quizás ese no era su plan al principio, pero es un asunto de realpolitik que entonces nos evidencia lo complicado que es modernizarse para este país, ¿no? Yo lo he mencionado aquí otras veces, frente a un ejército que ha sabido generar unas complicidades enormes con la clase política mexicana de todos los partidos, que genera un poder que, si bien no es ostentoso, no asumen nunca responsabilidades totales, sí es un enorme lastre, es un peso, es un 80% del iceberg de ese Estado mexicano incapaz de autorreformarse, y que, bueno, como ha impedido esto, va a impedir muchas cosas más, como impidió las investigaciones de aquella Comisión de la Verdad realmente muy poco sólida de Vicente Fox, pero en general esa es la asignatura que nos marca hacia el futuro, y es una piedra de toque fundamental de lo que puede constituir la mayor promesa rota de este gobierno, y frente a los que dicen que se avancen otras cosas, yo creo que ahí hay un tema fundamental. ¿Por qué ese ejército está ahí dispuesto a pactar con cualesquiera otras fuerzas políticas que le ofrezcan mantener ese gran margen que tiene
de impunidad y de autonomía y de posibilidad de hacer negocios. Es eso que ya de verdad constituye ¿cómo le podemos llamar? Este ejército ya está convertido en lo que también son los ejércitos latinoamericanos, argentinos o chilenos, ¿no? Una casta, que es la palabra que no encontraba. O sea, muy popular, muy surgido de una revolución, pero a la vuelta de 100 años de impunidad y de corrupción, hoy es una casta. Yo creo que es ahí el tope fundamental con el que no pudo Encinas, con el que no pudo Omar Gómez Trejo, con el que un viejo representante de la clase política pues más maniobrera de este país, como el fiscal Gertz Manero, pues logró también entenderse, ¿no? Para sobrevivir, y con la que el presidente, pues definitivamente, yo no digo que con un acto de voluntad política expresa y que lo tuviese planeado, sino como una especie de rendición al ver el asedio que se le venía de otras partes, también decidió no avanzar más, ¿no? Y sí me parece fundamental. Esto va a marcar definitivamente este gobierno. No va a haber trenes mayas ni recordemos a Peña Nieto. O sea, Peña Nieto era el hombre que iba a meter a este país en la dinámica económica de la OCDE, etcétera, y lo hundió este tema. Un tema moral, ¿no? Y un tema de justicia fundamental y también de verdad. Bueno, pues el presidente López Obrador está exactamente asumiendo la misma actitud, cometiendo el mismo error o evidenciando que en este país la política civil tiene una limitante fundamental, que se convierte en la gran asignatura para los años que vienen, ¿no? Gracias, Arnoldo. Déjame ver, ya está con nosotros Arturo Rodríguez. Está y no está. Como que está pensando. Bueno, Temoris, ¿cómo ves el tema específico? Es que este tema, tus palabras obviamente están generando reacciones en el chat de quienes dicen no puede darse por terminado esto, todavía falta tiempo, el responsable no es el presidente, él hizo todo lo que pudo, lo que estuvo al alcance de su mano. Alguien por ahí decía, ¿qué quieren en México? ¿Un golpe de Estado? ¿Un golpe militar? ¿Qué hacer frente a todas esas críticas y comentarios, Temoris? Eso parece un chantaje, ¿no? Pues sí, es que vale decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? En ese caso, pues no hay que tocar a los militares jamás, hay que dejar que hagan lo que quieran, porque... Pues, no, en ese caso mejor entreguémosles el poder y que se responsabilicen de todo, porque ahorita no son responsables de nada. Hay una película que está basada en hechos reales y que yo creo que debería echarnos luz sobre lo que se puede hacer. En 1985, en Argentina, los militares acababan de entregar el poder. Entregaron el poder porque ya no sabían qué hacer en el poder, porque habían fracasado en una cosa y otra, pero nunca habían sido derrotados. No habían llegado ninguna turba a sacarlos de los cuarteles y a entregarlos a un juicio en las plazas. Se mantenían todo el poder y sus principales oficiales seguían en donde estaban, seguían mandando. El nuevo gobierno civil era débil, pues les habían heredado una crisis social, económica y política, los militares con los que los civiles tenían que enfrentar. Y los militares podían en cualquier momento irse sobre los civiles. Y sin embargo, el momento de jugar los crímenes, los gravísimos crímenes cometidos por los militares, hay un discurso histórico del fiscal Stracera que se ve en esta película que se llama Argentina 1985, en la que explica cómo, o sea, por qué es importante para la nación, para las argentinas y los argentinos como seres humanos y para el mundo, sentar a esa cúpula de militares que eran los que habían sido presidentes, o sea, acababan de ser presidentes, sentarlos en el banquillo y condenarlos. Y los condenaron algunos a penas de por vida, a otros a penas de 15 años de prisión. O sea, tuvieron el valor los jueces y los fiscales y el gobierno de Alfonsín para meter a la cárcel a los que tenían las armas y tenían el poder en pleno. Los militares chilenos son una casta, también es muy dura, una casta de élite, una casta imbricada con la cúpula económica del país.
Y sin embargo, en Chile, a pesar de la dictadura que tuvieron y todo, los ministros de defensa son civiles. Y como nos decía el doctor Lorenzo Meyer en nuestro documental Mirar morir el ejército en la noche de Iguala, no solamente han puesto, o sea, los ministros de defensa son civiles, sino que pusieron una mujer, a Michelle Bachelet, hija de un militar asesinado por los mismos que dieron el golpe de Estado. Y se preguntaba el doctor Meyer, o sea, ¿cuándo vamos a tener en México a un a un secretario de Defensa Civil? Y ya no digamos a un secretario, a una secretaria de la Defensa. ¿Cuándo los militares van a permitir que los civiles hacen lo que hacen los civiles en cualquier democracia, en cualquier república como la nuestra? Eso se tiene que lograr, porque si no somos una democracia, una república en donde perpetuamente los militares se ponen más allá de la autoridad de los presidentes, más allá del alcance de la justicia. Y yo creo que si los argentinos lograron condenar a sus gobernantes militares, y si los chilenos han podido colocar ministras, mujeres de la defensa, México no tiene por qué ser una anomalía en ese sentido. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, bueno, ahí está ya Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, una disculpa, estoy teniendo problemas aquí con el internet. Espero que se pueda resolver rápidamente. Entonces les ofrezco una disculpa por el retraso, pero verdaderamente traigo aquí complicación con la señal. Arturo, estamos hablando sobre el tema de Ayotzinapa, de Iguala, de la reunión ayer del presidente de la República con los familiares de los 43, la postura que dio a conocer Vidulfo Rosales como abogado y planteamientos. Temoris dice, pues esto ya no, se renunció ya a ir al fondo y tener la verdad y tener justicia en este caso. ¿Qué opinas, Arturo? Fíjate que primero les ofrezco una disculpa porque se me congeló todo y luego no supe si me oyeron ofreciendo mi disculpa por la mala señal. Sí. y luego todo se me puso en negros y ahorita justo escuché nada más donde dijiste, ¿qué opinas, Arturo? Ah, bueno, pues ese es el chiste, eso es el chiste. O sea, es para que opines lo que quieras, es abierto, hasta de un partido del Santos Laguna o de Saltillo, lo que quieras. No, Arturo, mira, estamos hablando de lo de Ayotzinapa. Sí, fíjate que hoy justo leí un trabajo muy extenso, pero muy completo de John Gibler, que un gran material basado pues en una entrevista con el exfiscal Gómez Trejo, donde él además va intercalando o rellenando espacios en esta entrevista con información que ha sido de dominio público. Me gustó mucho porque creo que se llenan vacíos informativos o nos explicamos situaciones que se han presentado en relación a este episodio tan tremendo de la vida de nuestro país y de nuestra historia reciente. Donde pues la percepción, la sensación que a mí me queda es pues por una parte de confirmación de lo que siempre hemos pues entendido en México a través de la historia del último siglo, y que es este poder represor y por encima de cualquier otro que tiene el ejército mexicano, que ha sido históricamente pues un brazo habilitado para la represión. Siendo un brazo habilitado para la represión política desde sus primeros años, yo en alguna ocasión hace tiempo, cuando publicamos el libro del regreso autoritario del PRI, recogía las primeras represiones por allá en el 16, 17, por cierto, contra el ESME, contra el sindicato de ferroviarios, y luego a través de las décadas, pues prácticamente inmerso en todo proceso represivo.
Y creo que una de las cosas que cambiaron efectivamente durante el actual eh, régimen, durante el periodo de López Obrador, Ujú. es que eh, el ejército se convirtió o se puso a hacer obra y a participar en servicios relacionados con la política social. O sea, veíamos a los militares pues que construyendo un aeropuerto o no sé qué cosa, y luego en otro lo veíamos allá repartiendo recursos del bienestar, y participando ahí en el programa de Sembrando Vida y no sé qué. Y de algún modo creo que se le logró sacar esta participación histórica en los procesos represivos. Lo que no cambió o no ha cambiado hasta este momento es la tremenda impunidad de que ha gozado la élite militar a través de su Sí, historia, por las responsabilidades que sí tienen en procesos represivos del pasado y de manera muy destacada en el caso Ayotzinapa. Pero creo que el caso no se limita solamente a la impunidad de mandos militares, sino también de élites policíacas y relacionadas con el ámbito de la procuración de justicia, entiéndase ministerios públicos o agentes de investigación, y naturalmente actores políticos que han tenido una implicación directa en el encubrimiento de lo que pasó en septiembre de 2014, y que hasta este momento yo creo que la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? O sea, ¿de qué nivel son los intereses que se han protegido para que se replantee una y otra vez ujú, verdades históricas inconsistentes y se den encubrimientos tan evidentes y tan obvios de personas que estuvieron directamente implicadas en esto? Entonces, pues esa es mi opinión, que yo claro. creo que la justicia no llega en este asunto, pero ante todo, que la gran duda, independientemente de cuál sea el gobierno, de cuál sea el sexenio, creo que hoy pues le toca a López Obrador por ser el presidente, pero en el pasado también le tocó a Peña Nieto por ser el presidente, igual que a sus fiscales. ¿Qué es lo que se ha encubierto? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? ¿Y por qué un asunto de primerísima importancia como lo es Ayotzinapa sigue siendo una asignatura pendiente? Bien, a ver, porque ya me hice un poquito bolas, sigue Temoris, ¿verdad? No, Sí, O claro que sigue, sí. sigue Arnoldo Ah, sí. Cuellar, dice, o sea, está reclamando derecho él. puedo Sí, ceder mi oye, lugar. oye, Temoris, no, mira, lo que sucede es que bla, bla. No, por favor, Arnoldo. Arnoldo, ¿coincides con lo que dijo tajantemente el abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, que dijo que la manera como les plantearon ayer las cosas en Palacio Nacional era más parecido a la verdad histórica planteada por Murillo Karam? Digo, me parece que son palabras muy duras. Habló de que se vuelve a tratar de criminalizar a los estudiantes, que se trata de situar todo nuevamente en el plano local, en el plano regional, pleito de narcotraficantes, en fin, infiltrados. ¿Cómo ves ese señalamiento tan duro de que es más parecido a la verdad histórica lo que ahora les están diciendo? No creo que se refiera a los detalles en sí, pero sí a la intención de detener en un momento dado en un cierto nivel y en una explicación que ya no vaya más arriba a implicar mayores revelaciones y afectaciones a mandos superiores. Eh, en ese sentido es que lo escucho. A mí también me pareció, no la he acabado de leer por completo y fue muy rápida mi lectura y necesito revisarla con calma. Es una pieza muy amplia, la de John Gibler, pero sobre todo este tema de cuando relata Omar Gómez, pues cómo lo despiden, ¿no? Cómo lo relegan, cómo entrega una tarjeta que es comentada en un desayuno, por eso el tema de la decisión de Estado. Y a mí eso sí me parece una cuestión gravísima, ¿no? Porque, a ver, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la fiscalía, primera fiscalía autónoma de este país, de Gertz Manero, tenían dos
dos grandes líneas para investigar. O sea, ¿qué pasó en Ayotzinapa? ¿Quiénes eran los responsables de la desaparición forzada? Y me parece además muy, muy revelador el tema de que ni siquiera estaba ese delito en las carpetas, sino que era el delito de secuestro y homicidio, cuando prácticamente no tenías evidencia porque no tenías cadáveres. El tema era desaparición forzada y lo cambia Omar Gómez. Ese era un primer tema, o sea, la materialidad del delito. Y un segundo tema es el encubrimiento realizado por los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde incluso el propio Peña Nieto debía tener alguna responsabilidad, porque no era Fiscalía Autónoma, era Procuraduría de Justicia, y el encubrimiento político seguramente tenía razones políticas. Hoy, ¿qué razones políticas puede tener el hecho de que el presidente detenga la primera línea de investigación en un cierto nivel, que es a lo que se refiere el abogado Vidulfo Rosas, y la otra, detener en Murillo Karam el tema del encubrimiento, ¿no? Bueno, pues lo único que me queda claro es que es no afectar al ejército. Y no en el sentido de que los generales del Estado Mayor o el secretario de la Defensa en su momento, o el actual, estén implicados, sino en no revelar una forma fundamental, un patrón de trabajo al interior de la Secretaría de la Defensa, que es esta entrega de las regiones y las zonas militares como verdaderos feudos, como verdaderos pues espacios también para que cada general construya su propia carrera, su patrimonio, sus relaciones, con una muy escasa supervisión y con una visión nacional, de seguridad nacional, donde importen las regiones, sino parecieran más bien, pues sí, espacios, provincias en el sentido casi latino-romano, ¿no? Entregadas para el vencedor, para que las exploten, ¿no? Y creo que ahí se podrían revelar cosas que sí tendrían implicaciones administrativas importantes y donde además todos saben cómo opera eso y enjuiciar a un alto mando de la región en ese momento en Guerrero, pues sería poner a alguien que conoce cómo funcionan las cosas en el banquillo de los acusados, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que están cuidando, un ánimo de casta, un ánimo de complicidad. Y ahí también lo que le puedan argumentar desde la Secretaría de la Defensa al presidente de la República para convencerlo, que seguramente no será la verdad cruda y desnuda, pues él tendrá su propia responsabilidad y la pagará políticamente y la pagará históricamente, que parece ser algo más delicado, porque eso no cesa el año próximo, sino que continuará al hacer caso a esto, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris Greco, antes déjame poner este tuit que ha puesto Francisco Cox, que fue miembro del GIEI chileno. Dice, se cumple 9 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un abrazo a los papás y mamás que siguen exigiendo que el Estado les diga todo lo que pasó y no solo retazos de información. Eso dice Francisco Cox, que fue miembro original del equipo del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y veo otro tuit de Efrat Zuk que dice, una de las revelaciones de investigación que publica Hibler en Quinto Elemento es la participación de Encinas en el arreglo, entre comillas, entre cúpulas. Le dijo a Trejo, comillas, es porque judicializaste a militares. Te excediste en cuanto al número de militares. Se cierran comillas y dice, él sabía. Bueno, Temoris, no sé si ya con esto cerramos aquí este espacio. Yo, como ya sé que finalmente no me van a hacer caso, te digo que lo que quieras decir y luego iniciemos el tema de candidaturas que están desatadas por el rumbo de Morena. Temoris, lo que quieras decir, aquí estamos. Pues mira, es tan grande y es tan triste que no sé, yo no estoy muy triste y muy pesimista. Hoy vamos a ver qué es lo que dicen las madres y los padres en el Zócalo. Acabando el programa me voy a lanzar para allá para escucharlos. Todavía no alcanzo a aquilatar o a valorar correctamente lo que dijo el abogado Vidulfo Rosales, porque necesito conocer qué información es la que le dieron, exactamente por qué está diciendo eso, que me parece que es muy fuerte. Pero con o sin parecido con la verdad histórica, el caso llegó a un límite. Y en este momento, y que sea categórico, es que es así, no hay quien investigue,
La fiscalía ya no lo va a hacer. La comisión de la verdad está neutralizada, el GIEI se fue ya. O sea, la investigación que fue descarrilada entre agosto y septiembre del año pasado, precisamente cuando es esto que estábamos viendo que cuenta John Gibler, cuando obligan a Omar Gómez Trejo a marcharse. Y ahí fue cuando lo que iba marchando bien se descarriló. Y fue el último momento en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudo haber hecho válida su promesa. Lo que sigue es encontrar por ahí algún resto, pero nada más. Ya no hay ni tiempo, pero aunque hubiera tiempo, ya no hay quien lo haga. Y es muy triste porque la demanda de justicia en el caso de Ayotzinapa fue uno de los grandes motores que llevó a la gente a levantarse contra el gobierno de Peña Nieto y a votar masivamente en 2018. Creíamos que había con qué y había voluntad política para cumplir, y no ha pasado. Ahora, no solamente se revela, y eso es una cosa que también hay que tener muy presente, no solamente se revela que los militares hacen lo que quieren, que tienen autonomía, que tienen impunidad, que se ponen más allá del alcance de la autoridad presidencial y de la justicia civil, sino que también lo hace el Centro Nacional de Inteligencia. Los agentes de inteligencia están demostrando que tampoco que pueden no cumplir las órdenes presidenciales y dependen del Ejecutivo, y no hay nadie que les llame la atención. Que hay una orden de aprehensión contra el coordinador del CNI, Ignacio Mendoza Gandaria, y esta orden nadie la cumple y nadie la va a cumplir. Tendría que haber voluntad política en la Fiscalía General de la República para ir a buscar a Ignacio Mendoza Gandaria. Ignacio Mendoza Gandaria fue el primer agente de la inteligencia mexicana en la historia que lo sentaron frente al banquillo de un juez. Y después de sentarse, bueno, estuvo por Zoom. Después de estar ahí, se fue a su casa, no se volvió a presentar, el juez emite una orden de aprehensión y no hay quien la cumpla. También la inteligencia mexicana está más allá del alcance de la justicia. Y es la misma inteligencia mexicana, son las mismas generaciones que entraron hace 30 años con Genaro García Luna. Mendoza Gandaria lleva 30 años ahí. Son los mismos que tienen el control de los secretos del Estado mexicano, de los secretos de los políticos, de los empresarios y seguramente también de periodistas y activistas y todos los que somos espiados o estamos en riesgo de ser espiados con sistemas como Pegasus. Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ya no sé si quieres abundar sobre este tema o le entramos al tema de las candidaturas o aspiraciones desatadas dentro de Morena. Arturo, lo que desees. Mira, yo lo único que añadiría a este asunto de Ayotzinapa es que quienes no lo hayan hecho, creo que sí deben leer el texto de John Gibler. Yo lo leí todo muy temprano hoy, y me parece que es muy revelador. Es la información que contrasta con las versiones muchas veces simplificadas que se dan en las mañaneras. Y yo creo que eso es muy importante porque naturalmente pues el presidente goza de muchas simpatías, de mucha confianza, pero también hay otras historias que nos deben ayudar a comprender los asuntos de la cosa pública. Esto creo que va mucho más allá de qué camiseta traigas puesta o cuál sea tu intención de voto o estas cosas que se dan en ciertos contextos históricos, porque estamos hablando de, pues yo creo que de un caso de violación gravísima de los derechos humanos que a todas luces tiene que plantearse ante la opinión pública con todas las perspectivas del asunto, inclusive cuando toca a aquella persona que en el poder pues goza de nuestras simpatías o no. Pero bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues yo no tendría mucho que opinar. Me parece que
la forma en la que se está dando la solución de futuro de Sheinbaum en la Ciudad de México es un tanto cuanto peculiar. Me parece que eh, ella no trabajó activamente por construir un perfil para la sucesión y si bien pues hay quienes pueden serle más próximos, como el caso de Omar García Harfuch o inclusive de Clara Brugada, creo que es de destacar que no haya preparado un perfil para su relevo. En ese sentido, me parece que el morenismo auténticamente está enfrentando en estos momentos diferentes disyuntivas para encontrar cuál es el perfil que más les conviene en una ecuación que confronta, como ha sido en otros momentos, al izquierdismo histórico dentro de Morena con el pragmatismo a ultranza, especialmente al colocar a personalidades como García Harfuch, ¿no? Como un aspirante con una popularidad importante por alguna razón que creo que luego atiende también un tanto al perfil de aspecto, con aquellos que encuentran quizás más proximidad a la militancia partidista histórica en las izquierdas, como el de Clara Brugada, con pues un producto del López Obradorismo que en los últimos años se ha convertido o adoptó un discurso inclusive marxista en algunos momentos, como lo es Hugo López-Gatell. Y me parece que ese choque entre lo que quisieran aquellos pues que han luchado a través de los tiempos, de las décadas, desde la izquierda, pues resienten o confrontan con el pragmatismo de última hora que ha encontrado en Morena un trampolín para consolidar carreras políticas como en cualquier otro partido en otro momento. Claro. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo toda esa fiebre de postulaciones por todos lados, en lo nacional, en la Ciudad de México? Arnoldo, ¿qué vas a decir? Dos cosas sobre el tema. No, Temoris, ¿cómo es Ayotzinapa. posible? Arturo, defiéndeme, por Es que favor. me parece muy relevante, son muy breves. Es que me parece terrible. El ejército es una entidad de muchísimo poder en este país. O sea, aunado a su impunidad, a su autonomía, está este temor reverencial. Todos nosotros hemos platicado con algún político que al ejército lo ve como con eso no hay que meterse, con los verdes no hay que meterse, etcétera. Me parece que ante eso, el hecho de que el presidente de México, que más respeto político merece por su triunfo inobjetable y por el convencimiento total de la mayor cantidad de electores que ha habido en la historia de este país, y también con calidad moral, sea quien tenga que lavarle la cara. Ya me parece un exceso terrible. O sea, es como un triunfo de uno de los rasgos más anacrónicos y menos maduros democráticamente de este país, ¿no? Eso quería decir. Y la otra parte también es una crítica a López Obrador, y ya sé que esto en el chat va a provocar Pues sí, estragos, pero pero para eso estamos, el ni tema modo. es que me parece lamentable, deplorable, deleznable que el presidente trate de desprestigiar, de dividir a los padres de los 43 y a quienes están trabajando con ellos desde hace 9 años, como es el abogado y defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales, que hoy haya sembrado la intriga de que desconfía de los intermediarios. Para empezar a llamarles intermediarios, yo creo que no son intermediarios. Yo creo que han asumido un compromiso muy, muy amplio, han sido parte fundamental de que la lucha haya proseguido, haya tenido momentos pues de cierta claridad frente al embate del Estado, de cierto triunfo, de resiliencia y de resistencia más que nada, como para que hoy, 5 años después, y cuando está rompiendo compromisos establecidos, trate de voltear las cosas y sembrar esa intriga. Se me hace de muy baja
calidad moral y política también. Sí lo lamento mucho, me duele mucho, porque creo que López Obrador es un político inteligente, culto, ilustrado, conocedor de la historia de México, y se me hace que esa defensa es bastante pobre, no deja de ser una falacia lógica, que ya es lo de menos, ¿no? Digo, la lógica es lo que menos impera, de por ejemplo, las mañaneras, pero hasta por ahí, ¿no? Hasta por ahí es el tema, atacar a la persona y no a los argumentos, ¿no? Bueno, dicho eso, no sé si tengo tiempo para opinar de los candidatos. Ya muy poquito, pero bueno, no te creas, Arnoldo, el que quieras, por favor, adelante. Pues estamos en este reino del pragmatismo, de las encuestas. El tema es, y creo que se embona con lo anterior, ¿para qué quiere Morena el poder? O sea, si el presidente de la República quiere el poder para convertirse en defensor del ejército, pues ¿para qué quiere el poder García Harfuch? ¿Para qué quiere el poder Claudia Sheinbaum? ¿Para qué quiere ganar las elecciones? No nos lo han dicho con claridad, bajo el pretexto de que ahorita no se puede, ¿no? Pero si lo que necesitamos es ideas fundamentales para rebasar algunas de nuestros retrasos históricos que tienen al país sumido en violencia indiscriminada en regiones del país cada vez más amplias. Mira, yo iba a ir este fin de semana a Zamora porque hay un seminario organizado por el Premio Nacional de Periodismo, y invitaron a los ganadores de años pasados a hablar pues ahí de cosas en el Colegio de Michoacán, ¿no? Pero anoche quemaron camiones frente a la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Ya me lo estoy pensando seriamente, ¿no? Pero así estamos en este país todo el tiempo. Y frente a eso, ¿para qué quieren el poder quienes hoy se ostentan como una alternativa frente a los que construyeron el fracaso que tenemos? Ciertamente, deberían decírnoslo con claridad. Es lo menos que haría una izquierda mínimamente responsable si es que quiere seguirse llamando como tal, ¿no? Y no este pragmatismo de conseguir los votos a como del lugar, que bueno, pues entonces serán lo mismo que combaten, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris, leí un tuit que pusiste, ya no sé cómo llamarlo, ni modo de llamarle un exizazo o algo así, pues un tuit que pusiste. Hay que seguirle llamando tweets en resistencia a Elon Musk. Tuit en resistencia, sí, así es. Temoris, en el que mencionas, por ahí está el tuit, 11 preguntitas para Omar García Harfuch. No te pido que nos detalle las 11 porque se nos lleva el programa, lo que nos resta, pero sí, en esencia, ¿qué es lo que planteas con estas 11 preguntitas que han tenido mucha polémica, mucha reacción, muchas opiniones en Twitter antes X? No es cierto, X antes Twitter. Temoris. Pues lo que pasa es que García Harfuch está lanzando una cortina de humo, ¿no? Él dice, o sea, él se dedica a defenderse de algo que nadie lo ataca. Él dice, yo estaba en Michoacán y hay testigos y lo puedo demostrar. Y los periodistas que lo han entrevistado, o algunos de ellos, bastante acomodaticios, le dicen, pero sí, de veras está en Michoacán, sí, de veras, hay 200 testigos. Y la cosa es que nadie le está cuestionando eso, estaba en Michoacán en esos días. Por eso no es, o sea, él dice, le dijeron, usted estuvo en las reuniones del 7 y 8 de octubre, o sea, las 2 semanas después de Ayotzinapa, de los crímenes, usted estuvo en estas reuniones en donde se planeó, donde se organizó la respuesta del gobierno, mandadas por Tomás Herón de Lucio. Y él primero dijo que no, luego Pablo Ferri en El País le sacó documentos militares en donde él viene en la lista de asistentes, y él dijo, bueno, sí estuve, pero no dije nada, no participé. ¿Y por qué no participó, señor? O sea, él era el coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero desde diciembre, al menos hasta principios de septiembre, o sea, desde diciembre de 2012 hasta al menos principios de septiembre de 2014. O sea, durante más de 21 meses, una policía completamente corrupta y que cada vez salen más evidencias de cómo servía al crimen organizado. Él era el jefe de la estructura. Sí, él ha aparecido en libretas de Cedronio Casarrubias, un testigo protegido lo acusa de haber recibido dinero. Digamos que no vamos a darle el privilegio de la duda, pero toda la estructura bajo su mando, bajo su responsabilidad, está totalmente metida al servicio del crimen organizado. Gracias a eso es que se pudo crear el imperio criminal que acabó con los crímenes de los 46. Entonces, él ya basta con que diga, yo no estaba ese día, yo no participé, no dije nada, no abrí la boca. ¿Por qué no abrió la boca?
A él le tocaba ayudar a esclarecer quiénes de sus subordinados habían participado en esos crímenes. Le hubiera tocado ayudar a esclarecer cuáles sean las redes de complicidad, quién estaba haciendo qué. Le tocaba haber intentado limpiar la Policía Federal. Le tocaba, por ejemplo, cuando después él, cuando finalmente quitan a Tomás Herón de Lucio de la Agencia de Investigación Criminal, a él lo nombran como reemplazo y él dice, bueno, pero yo no fui. Sí, perdón, señor, ¿usted qué hizo para indagar la participación de la Agencia de Investigación Criminal en la fabricación del montaje y para limpiarlo y para ayudar? O sea, ¿usted en qué momento se presentó ante el GIEI para decir qué es lo que sabía? Cuando cambió el gobierno y entró Andrés Manuel López Obrador y se creó la Fiscalía Especial, ¿en qué momento llamó a la Fiscalía Especial y dijo, yo tengo todo este conocimiento? Tal vez antes no lo quería decir porque era otro gobierno, pero ahora que formo parte del gobierno de la transformación, ahora sí lo voy a decir porque tengo un compromiso con las madres y los padres de los desaparecidos. Nunca lo hizo. Todo lo que dice como niño es, yo no dije nada, yo no estuve ahí, yo saco las manos. Y ahí hay responsabilidades mínimo por omisión a nivel de sus tareas como institucionales. Pero además hay responsabilidades como ciudadano y como ser humano. Como ser humano, ¿por qué no fue a decir todo lo que sabía? Y tenía que haber sabido mucho. Si él no sabía qué estaba pasando en el cuerpo bajo su mando, en la Policía Federal, entonces, ¿qué estaba haciendo? No te escuchamos, Julio. Ahora yo Ah, solito me castigo y me descastigo, Arturo. Arturo, ya estamos en la parte final del programa, pero Arturo, Marcelo Ebrard anunció hoy que presenta una solicitud ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se conmine, para que se instruya a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para que ya decida si procede la denuncia que ha presentado, la queja que ha presentado Marcelo Ebrard y que se procese y que haya esa respuesta. La verdad es que ha habido silencio de la tal Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Cómo ves estos pasos que sigue dando Marcelo Ebrard? ¿Sigue teniendo vigencia, fuerza? ¿Se va diluyendo? ¿Cómo lo ves, Arturo? Bueno, nada más en abono a lo que dice Temoris Greco. Y justo el texto de John Gibler nos recuerda cuál fue la fuente de información para la Fiscalía Especializada o para la unidad esta de la Fiscalía sobre el caso Ayotzinapa, de los videos de tortura a diferentes testigos del caso. Y eso pasó por la Agencia de Investigación Criminal, eso pasó por las áreas de inteligencia de la Policía Federal. O sea, yo creo que hay muchas incógnitas sobre el papel de encubrimiento que el propio, es decir, siendo el titular de la Agencia de Investigación Criminal, el sucesor de nada más y nada menos que de Tomás Herón, pues tendría que explicar más allá Omar García Harfuch de decir yo no estaba ese día, pues es que nadie lo está acusando, como dice Temoris, de que estuviera ese día, sino de otros días que sí estuvo, justo cuando se dieron algunas manipulaciones de evidencia. En fin, nada más quería como añadir eso a la discusión. Y para no ser ácrata contigo, Julio Astillero, fíjate que, a ver, lo hemos platicado ya a lo largo de las últimas semanas, desde que se dio a conocer el resultado de las encuestas. Marcelo Ebrard tiene que agotar su ruta, es decir, él la planteó así, dijo que iba a impugnar la selección de las corcholatas, es decir, la encuesta donde resultó ahí victoriosa Claudia Sheinbaum y es convertida en coordinadora es que tanto nombre que inventan ahora, hombre, para todo, de la defensa de la Cuarta Transformación, pues que es la antesala de la candidatura presidencial. Y
Y bueno, pues agota la instancia partidista, va al Tribunal Electoral. Yo creo que tiene una apuesta que no es ganar, porque ya lo hemos comentado con anterioridad, pues no hay norma, ¿no? O sea, el cargo de coordinador de la 4T ni siquiera existe estatutariamente, me parece. No hay una reglamentación al respecto. Entonces se va a una impugnación que forma parte de una estrategia en la que nos ha medio perfilado que se encamina a la construcción de una nueva fuerza política, que posiblemente no sea tan competitiva el próximo año, pero que le permitirá pues tener un esquema de supervivencia política en los próximos años. Eso es lo que yo pienso por cómo está encaminando las cosas, como un partido ya sea de oposición o un partido satélite a lo que siga después de López Obrador, que pues a como se tiene previsto, proyectado y resuelto, sería con Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, pues me parece que está siguiendo esa ruta, ¿no? Impugnar en el partido, pues le van a decir que no, porque ni siquiera hay norma para eso. Se va al tribunal, pues le van a decir que no, porque no hay norma. Y entonces él dice, soy víctima de una injusticia, que en buena medida puede argumentarlo y construir un partidito. Eso es lo que yo pienso. Ya, gracias Arturo. Siguiendo pues con esta mesa ácrata, por ahí pusieron, no es que sea ácrata, es que es irrelevante Marcelo. Bueno, ya con eso medio me doy por satisfecho. Arnoldo, postrecito porque ya estamos al final del programa. Postrecito, por favor, Arnoldo. Comentando sobre Marcelo, lo que yo vi es que está pidiéndole a la autoridad electoral, al tribunal, que le contesten en Morena porque no le han contestado, pero también veo que está ya buscando elementos para aparecer en los medios, pues que parecen muy débiles, ¿no? Porque ya esto se convierte en un litigio, puede 30 veces decir que mandó oficios, se los regresaron, etcétera, y está perdiendo alguna fuerza política, si es que en algún momento lo tuvo, para replantear una posición, ya no de cara al interior de Morena, o también, pero también de cara a la sociedad mexicana, donde pues presumían él y mucha gente en torno a él, que tenía una gran interlocución. Entonces, me parece que esto se está desgastando muy rápidamente. Estoy viendo en un tuit que Mario Delgado informó que ya están cerrados los registros o en vías de cierre para las candidaturas a coordinadores de la transformación en los estados, y me sorprende que en Guanajuato hay 8 registrados. Tenía idea clara de 4, no sé quiénes sean los otros 4, me van a poner a reportear ahorita aquí terminando la mesa para saber qué está pasando. Sabía que se habían registrado porque lo han anunciado en sus redes. Ricardo Sheffield, que envió su carta de renuncia al presidente con la fecha del día en que se conmemora a San Francisco de Asís, lo dejó en claro, ya sabiendo que viene a un estado de profunda religiosidad, ¿no? No entendí bien la referencia, pero bueno, está bien. Y Antares Vázquez, Ernesto Prieto no ha anunciado el tema, no, a mí se me ha escapado, pero está claro que sí va a buscarlo. Y Bárbara Botello está posteando un video en estos momentos, la exalcaldesa del PRI en León, también anunciándolo. Falta por saber las otras 4 personas que se registraron. Ya les informaré. Bueno, mientras tanto, Arnoldo, vamos informando que sorpresota, Mario Delgado dice que no va a competir por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Uy, pobre Dijo Adán. Mario, sí, pobre Adán, es el damnificado. Adán, que estaba haciendo todo el puchero y el enojo de no asistir a los actos de Claudia porque él tenía que ser el presidente del partido. Y mira, dice Mario Delgado Carrillo, hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que una mujer sea presidenta y consolide el proceso histórico de transformación nacional. Un verdadero dirigente debe anteponer proyecto al que se sirve sobre su interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la ciudad y quedarme a consolidar al partido en sus procesos de reorganización, prefiero quedarme en el partido. No, hombre, un héroe. Le faltó decir, lucharemos en las playas, lucharemos en las calles. Sí.
Temoris Greco, postrecito, por favor. Oye, no, pues yo ya tengo aquí mi expediente. Qué bueno que me avisas, Arnoldo, porque acuérdate que mi bisabuela es de León. Entonces, ya para irme corriendo a Por eso registrarme. tu evento en la Ibero hoy estás tanteando el terreno. Sí, sí, todo. Si no puede, Derecho de sangre, casual. Temoris Ajá, Greco, que es 10 lo que años, invocó ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, precisamente Entonces, en ya Guanajuato. ahorita ya me voy a de registrar. León, Guanajuato, o en España, o en Francia, ¿cuál León? ¿Nuevo León? Sí, O León. es que eres tan Hoy no. universal, Temoris Greco, que ya no sabe uno en qué lugar de la geografía podemos establecer tus líneas genealógicas, man. Por eso tiene el mundo ahí atrás para ubicarse en qué momento está, en qué lugar de ese mundo. Seguramente es un globo terráqueo que todavía tiene la Unión Soviética, mano. Sí. Ya lo tiene. Pero no, de Nuevo León no, porque allá van muy rápido, recorren 100 kilómetros en hora y media. Y no, está complicado. No, yo Guanajuato, que además aquí queda tras Lomita, cerca, y ahí me voy a echar unas guacamayas con el señor Arnoldo. Media campaña. Con Arnoldo Magusán. Pues nada, sin más. ¿Te quedó sin postrecito, Temoris Greco? Me quedé sin postre, nada más invitarlos a acudir. Es muy importante. Si alguna vez habrá justicia en este caso. Y ¿Qué ánimo se espera de la marcha, Temoris, hoy? Pues yo creo que va a estar encendido el tema, pero es que la gente que dice, ya, que es esa gente necia y que ya se deje. Si en un caso tan grande y tan importante, que es el más grave que hemos visto, no, el Estado mexicano no provee justicia, entonces, ¿en qué caso sí? Si vamos a algún día construir un sistema de justicia que se precie, esta es una oportunidad de hacerlo. Y por eso, aunque sean 9 años, la gente, sobre todo la gente joven, tendría que participar y que involucrarse. Muchos de los chicos que están entrando ahora a Ayotzinapa, que acaban de entrar ahora a este curso, tienen 17, 18 años, o sea, tenían 8 años cuando el crimen fue cometido. Eran niños y muchos años después se ven en situación de tener que seguir pidiendo justicia por sus compañeros. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el Estado mexicano es incapaz de garantizar esa justicia y una verdad completa y una reparación del daño? Entonces, por eso sí, vamos a la marcha, vamos a marchar y vamos a exigirles a quienes aspiren a ocupar puestos políticos que se comprometan a hacer lo que este gobierno no pudo hacer. Gracias, Temoris. Arturo, para cerrar, postrecito. Perdón, sí Arturo. Postre 2. Oye, sí. Creo que es importante observar lo que está pasando con el movimiento estudiantil. Yo ayer hacía un comentario muy breve en Twitter, porque hay varias casas de estudio que están registrando ciertamente problemas o conflictos que tienen una motivación, me parece que genuina, aunque nunca deja de parecerme un tanto peculiar que ocurran siempre en la proximidad de procesos electorales, ¿no? En este caso de la sucesión presidencial. Pero con todo y eso, creo que hay demandas muy genuinas. Es importante ver que el Tecnológico Nacional de México está registrando una serie de conflictos que hasta ahora no, pues es que políticamente nadie se acuerda de los tecnológicos, aunque son un espacio educativo importante para la construcción de profesionales, sobre todo para el sector productivo privado. Pocas veces los vemos participando políticamente y hoy vemos un conflicto ya extendido en Saltillo, Coahuila, por más de una semana. Sabemos que la conflictividad no ha bajado en el Tecnológico de Linares. Sabemos que Pachuca, el Tecnológico de Pachuca, está además con un pliego petitorio muy similar al de Saltillo. Y en Hidalgo, donde también hay un movimiento importante de rechazo a pues ese grupo histórico conocido como la Sosa Nostra, liderado por Gerardo Sosa Castellán, y la UNAM, que además de tener alguna escuela en paro, pues está en las convulsiones propias de la sucesión en la rectoría. Entonces, en este contexto, me parece que no podemos dejar y me refiero a este contexto, el de Ayotzinapa y un mal momento, una
una condición evidentemente de ruptura entre los padres y el gobierno de la República, pues de que es un momento importante para el sector estudiantil, para el sector universitario y los movimientos políticos sociales que pueden surgir en torno a las instituciones de educación superior. Sí, Arturo, muy, muy pertinente, creo yo, lo que comentas. Y bueno, vamos ahí, déjame ver. En Guanajuato ya los aplacaron, creo, ¿no? Bueno, persiste la toma de la rectoría y ayer se llevó a cabo una reunión para reconocer el pliego petitorio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Con ello levantaron también un paro, pero la rectora que toma posesión mañana miércoles, pues le deja una papa caliente muy grave su antecesor y su principal impulsor, Luis Felipe Guerrero Agripino. Ayer, por cierto, le preguntaron que si se iba a bajar el sueldo, porque ganan 200,000 pesos al mes aquí los rectores, más una serie de prestaciones. Y ella dijo, Claudia Susana Gómez dijo que no, porque sería una muy mala señal que la primera mujer que llega rectora a la Universidad de Guanajuato gane menos que los varones que la antecedieron. Entonces metió el claro, género en un tema de género. Buen argumento, buen argumento. Pues Arnoldo Temoris, Arturo, muchas gracias por esta ocasión, gracias por esta mesa de periodismo, gracias por, les diría, por la honestidad, la crítica y la valentía de decir lo que pensamos, aunque lluevan críticas, pero para eso estamos. Hay un comentario ahí que debes de poner de un señor que dice que contribuimos mucho a la democracia, y cosa que le agradezco. Ah, bueno, perfecto, gracias. César Rivero Cáceres dice, lárgate ya, astillero, y esta mesa tan lúcida y experimentada. Gracias a Arnoldo, Temoris y Arturo, ustedes hacen la diferencia de los medios de comunicación y la gran tarea de fortalecer la democracia. Oiga, no lo dejemos pasar así como así. No, adelante, muchas gracias. Pues Arnoldo, Temoris, Arturo, gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos el martes. Saludos y gracias. Adiós.